Queridos hermanos, estamos en este 18º domingo durante el año y la palabra de Dios la conocemos bien, que es la multiplicación de los panes, unidos a la lectura del profeta Isaías, al Salmo responsorial, el Salmo 84, y a la carta tan linda, este pasaje de San Pablo a los cristianos de Roma. Podíamos partir de dos certezas, una certeza natural y una certeza sobrenatural. La certeza natural nos la da el Salmo, la segunda estrofa se utilizaba hasta la reforma del Concilio Vaticano II, en la bendición prácticamente litúrgica que se daba en la mesa, en latín. Uno de los comensales decía benedicite, el que bendecía respondía lo mismo, y empezaba precisamente al almuerzo con esta antífona: oculi omnient speran dominum et tu das canilorum in tempore opportuno, aperies manis tuas et sacias animal benedictione. Lo han escuchado en el Salmo. Siempre que uno cita en latín no es para mandarse la parte, aunque podría ser, no lo sabemos, pero es también para concitar la atención, ¿no? Y la traducción sería: los ojos de todos en ti esperan, Señor, y tú les das la comida a su tiempo. Abres la mano y sacias de favores a todos los vivientes. Animal, de la palabra anima. Entonces, nosotros la primera certeza es que tenemos una naturaleza común con los animales. Como decía nuestro profesor de antropología en La Plata, dice: si a ustedes les dicen que son animales, no se ofendan, porque somos animales racionales. El problema es si le dicen usted es un animal y basta. Ahí ya uno puede discutir un poco, pero tenemos esa connaturalidad, aunque a veces parece que nos olvidamos de esto, ¿no? Aunque a veces nos queremos olvidar de nuestra condición frágil, de nuestra condición de criaturas. El ser humano tiene la costumbre de enfermarse, el ser humano tiene la costumbre de envejecer, y el ser humano tiene la malísima costumbre de morir, sobre todo si uno muere en un tiempo y en una forma no adecuada. Pero es la naturaleza humana. Entonces esto es una certeza y nosotros necesitamos al Señor. Y después tenemos una certeza teológica, tenemos una certeza que nos da la fe, este hermoso pasaje de la epístola de Pablo a los romanos. Digo la verdad y no miento, dice Pablo siempre, y en este caso, aunque no lo diga expresamente, está diciendo una verdad de la cual es principal testigo, como son los apóstoles, porque cuando Dios se revela para nuestra salvación. Y entonces pregunta: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, diríamos el COVID, o como dicen en Europa, la COVID. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Porque dice él, en todas estas cosas, pero si nuestra fragilidad la ponemos en relación con Dios, porque en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza, la segunda certeza teológica, certeza sobrenatural, certeza verdadera, porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, ni ninguna otra criatura, comprendida virus, bacteria, hongos, líquenes y musgos, podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos esta certeza. Cuando nosotros nos gusta predicar o a la gente, hace poquito veníamos de escuchar a San Ignacio, que se convierte por las proezas, por las hazañas que hacían los santos, los mártires, los confesores de la fe, que se aguantaban toda clase de peligros e inclusive exponían la vida por amor a Cristo. Entonces, la certeza del amor de Cristo hace que también tenga sentido esa fragilidad, ese ser también nosotros parte de la creación de Dios y por tanto
compartir la fragilidad, la animalidad de la fragilidad con otros seres. Pero nosotros somos personas, nosotros estamos llamados a estar en el centro de la creación, no para explotar, no para de alguna manera aprovecharnos de ella, sino para dominarla, para utilizarla, porque Dios todo lo creó por amor, y esa es esa certeza, que todo es por amor a Dios. Y entonces también en los momentos de dolor, de lucha, de fragilidad, nosotros tenemos que aprender a leerlos en el amor de Dios, porque esto nos da dos claves. Nos da las claves para superar las injusticias de este mundo y nos da la clave para saber que esta vida, que es frágil ahora, tiene la promesa de la inmortalidad. Por eso no podemos negar que en la multiplicación de los panes siempre hay un elemento eucarístico y por tanto hay un elemento escatológico que nos prepara a entender y a saber que nosotros, al recibir a Jesús, pan de vida, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, y tendrá vida para siempre. Nosotros tenemos vida para siempre en Dios. Entonces, la multiplicación de los panes que nos presenta el evangelista Mateo hoy es una hermosa pedagogía de Jesús para con los apóstoles y para con nosotros, para entender las dos certezas. La certeza de que tenemos necesidades y la fe, dentro de la fe están comprendidas las necesidades. Por eso Jesús, antes de hablar de la Eucaristía, entiende que la gente tiene hambre y ayuda a los discípulos a que entiendan que la gente tiene hambre. Y de alguna manera real, no jurídica, pero real, pone en los discípulos la responsabilidad de preocuparse por el hambre del otro. Despide a la gente para que vaya a comprar alimento. Denles ustedes de comer, dice Jesús. Denles ustedes de comer. Entonces, en la vida de la fe no todo puede reducirse a un asistencialismo, y en la vida de la fe no todo puede reducirse a un espiritualismo. Por eso Jesús, para que no quedase ninguna duda, cuando continuamos leyendo el Evangelio, la gente lo sigue siguiendo. Y entonces en un momento Jesús dice, basta, porque ustedes no me buscan porque vieron signos, ustedes no me buscan porque están creyendo, porque quieren reformar la vida, ustedes me buscan porque les di de comer. Y entonces Dios como apaga incendio. Dios, ¿se acuerdan cómo pasaba? No sé si lo siguen pasando en la tele, que estaba Esprayet, llame ya. Entonces, Dios como llame ya. Y entonces, cuando yo no quiero hacer algo, cuando yo no quiero esforzarme, enseguida recurro a Dios que haga el milagro. El milagro tiene que mover para la fe y tiene que hacernos entender que Cristo se encarnó. Y si Cristo se encarnó, puede tocar la naturaleza. Puede tocar la naturaleza porque entendió el hambre, el cansancio, la frustración, entendió el enojo, entendió el cansancio. Cristo se durmió en la barca, no lo dejaban comer, no lo dejaban dormir, nos dicen los evangelistas. Dentro del mensaje de la fe está comprendido también la necesidad frágil de nuestra naturaleza humana. Pero lo importante es que nosotros entendamos que el poder de Dios lo tenemos que usar junto con nuestro ejercicio libre de la búsqueda de Él y de la realización del reino, como veníamos meditando los domingos pasados, la semilla, esa semilla plantada, cuando nosotros vemos un milagro, cuando nosotros vemos un signo de Dios, es como remover la tierra, como cuando sale el arbolito, cortar la ramita para que crezca más fuerte, y nosotros los milagros no tienen que ser una supresión de nuestra responsabilidad, sino tienen que ser un aliciente para saber que vamos en el buen camino y vamos transformando el mundo. A mí me da mucha pena porque a veces uno lee comentaristas del Evangelio y un poco se centran solamente en una parte, en un pie. Para nosotros que somos bípedos, que tenemos dos pies, necesitamos los dos para estar derechos, ¿no? Que yo tengo los dos pero ando medio torcido siempre. Camino un poco como el pingüino, pero bueno, digamos, pongámosle que estoy derecho, que estamos derechos, necesitamos los dos pies.
Y entonces, si yo pongo solamente el acento en el compartir y me olvido del poder de Dios, es rengo. Y si yo solamente pongo el acento en el poder de Dios y falta lo que yo puedo poner, que siempre comparado con Dios es poquito, 5 panes y 2 peces para 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en aquel momento había muchos niños. Entonces, evidentemente que es un despropósito, pero Dios no quiere que dejemos de poner lo que nosotros tenemos que poner. Entonces, la responsabilidad para con mi vida y para con la vida del otro, con la vida del prójimo. La responsabilidad en el compartir, con la caridad, en los grados de caridad, los primeros que tengo obligación, porque después también muchos somos magnánimos con la caridad lejos. Entonces apadrinamos un nene en África y le partimos la cabeza que tenemos acá al lado. Y la caridad sabiendo que damos la caridad en la fragilidad, porque ni el que da la caridad es santo, ni el que recibe la caridad es santo, somos frágiles. Y entonces tenemos que aprender, el ejercicio de aprender. Cristo nos ayuda, Cristo nos mueve y Cristo también nos dice, deténganse, no busquen solo signos, trabajen no solamente por el pan perecedero, sino por el pan que se abre para la vida eterna. Y esa es nuestra vida que se va poniendo en una comunión tan profunda con Dios que se arranca del egoísmo y puede llegar a la necesidad también del otro. Vamos a encomendarnos en este día, queridos hermanos, pidiendo por el mundo entero. Le pedimos al Señor la gracia de saber compartir. Le pedimos al Señor que nos ilumine a nosotros, porque mucho no podemos hacer, ¿no? Las hipocresías que uno ve, las injusticias que uno ve en el mundo, en todos los niveles, porque hay hipocresías y corrupción en los que gobiernan, en los que tienen poderes reales, hay hipocresía y corrupción en la Iglesia, hay hipocresía y corrupción en los pobres también, porque somos frágiles, animals, somos vivientes, y los vivientes somos frágiles, pero necesitamos de la fortaleza de Dios. Y por eso le pedimos al Señor que nos enseñe a compartir y que nos enseñe, nosotros que tenemos la fortuna y la gracia de comer a Cristo en su cuerpo y en su sangre, que nos enseñe a comerlo de verdad, para cargar con nuestra fragilidad, para aprender a cargar con el dolor y con la fragilidad del otro, buscando siempre el consuelo y la luz de Dios. Nos encomendamos mutuamente a la Santísima Virgen, le pedimos que interceda ante el Señor por cada uno de nosotros, por nuestra salud, por la salud de nuestros seres queridos, por nuestras necesidades y por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración en nuestra parroquia, en las intenciones que encargan, y también siempre en el Facebook vemos cómo la gente va pidiendo, porque todos somos vivientes, porque todos somos necesitados y el Señor abre las manos y nos colma con sus bendiciones. Que así sea.